Voces del Misterio Mini, los temas que te interesan en formato express. Durante décadas, el nombre del chupacabras ha formado parte de la cultura popular mucho más allá de Puerto Rico, el lugar donde surgieron los primeros relatos modernos sobre esta enigmática criatura. Lo que comenzó como una sucesión de denuncias por la aparición de animales muertos en extrañas circunstancias, terminó convirtiéndose en una de las leyendas urbanas más conocidas del continente americano, capaz de extenderse por decenas de países y mantener viva esa tradición de misterio gracias a nuevos incidentes. El origen del mito suele situarse a mediados de la década de 1990, cuando comenzaron a conocerse en Puerto Rico casos de ovejas, cabras y gallinas, así como de otros animales, hallados sin vida y con heridas punzantes que alimentaron la teoría de un depredador desconocido que estaba actuando en diferentes zonas de la isla. Muchos propietarios aseguraban que los cadáveres apenas presentaban signos de haber sido devorados, y algunos afirmaban que parecían haber perdido gran parte de su sangre, un detalle que acabaría dando nombre a la criatura. La repercusión de aquellos episodios fue inmediata. La historia comenzó a difundirse de boca en boca y poco después llegó a los medios de comunicación. Las primeras descripciones hablaban de un ser de aspecto inquietante, capaz de desplazarse con rapidez y con características muy diferentes a las de cualquier animal conocido. Las descripciones nunca fueron completamente coincidentes, aunque sí compartían algunos rasgos que ayudaron a consolidar la imagen del supuesto chupacabra. Algunos testigos hablaban de un animal de pequeño tamaño, mientras otros describían una criatura que caminaba erguida con grandes ojos, piel oscura, espinas en la espalda y un comportamiento agresivo. Con el paso del tiempo aparecieron nuevos testimonios en otros puntos de América Latina e incluso en Estados Unidos. En muchos casos, quienes aseguraban haber visto al chupacabra describían un animal con aspecto canino, hocico alargado, colmillos prominentes y prácticamente sin pelo. Una imagen muy distinta a las primeras versiones puertorriqueñas. La rápida expansión de estas historias convirtió al chupacabra en un fenómeno de criptozoología que sería el más conocido de finales del siglo XX. A diferencia de otros seres mitológicos o legendarios, como el monstruo del lago Ness, por ejemplo, o el Bigfoot, los supuestos encuentros continuaban produciéndose con relativa frecuencia, lo que mantenía vivo el interés del público. Mientras, la leyenda seguía creciendo y distintos investigadores comenzaron a estudiar algunos de los animales encontrados tras esos presuntos ataques. El análisis de varios cadáveres y de fotografías tomadas durante diferentes episodios llevó a numerosos especialistas a plantear una hipótesis muy distinta de las que defendían quienes creían en la existencia de una criatura desconocida. Una parte importante de esos científicos consideraba que algunos de los ejemplares identificados como chupacabras eran en realidad coyotes afectados por sarna, una enfermedad parasitaria que provoca una pérdida extrema de pelo, engrosamiento de la piel, infecciones y un aspecto muy diferente al habitual. Esa transformación física habría favorecido que numerosas personas confundieran a estos animales con una especie desconocida. A medida que aumentaban los supuestos avistamientos,
también creció el interés de los ufólogos y de los científicos por saber qué estaba pasando en Puerto Rico. Investigadores especializados en fauna salvaje comenzaron a examinar algunos animales que, según sus propietarios, eran el temido chupacabras. La sarna nuevamente se ponía de manifiesto. Uno de los nombres de más peso dentro de la investigación del chupacabra fue el biólogo Barry O'Connor, de la Universidad de Michigan, que estudió durante años los efectos del ácaro Sarcoptes skybei, el parásito responsable de la sarna. Sus conclusiones apuntaban a que muchos animales identificados como el chupacabra eran en realidad coyotes gravemente afectados por esta enfermedad, cuyo aspecto dista mucho del que presenta ejemplares sanos. La sarna provoca una reacción inflamatoria intensa. El parásito se introduce bajo la piel, deposita sus huevos y desencadena una respuesta inmunitaria que termina dañando el tejido cutáneo. En los casos más graves, la circulación hacia los folículos pilosos se ve comprometida, el pelo cae por completo y la piel adquiere un aspecto grueso, negruzco, agrietado y cubierto de costras. A ello se suman infecciones bacterianas secundarias muy frecuentes en animales debilitados por la enfermedad. Y estas lesiones suelen producir un olor intenso y un deterioro físico que hace difícil reconocer a simple vista que se trata de un coyote, un zorro o incluso un perro asilvestrado. Los especialistas explican que los coyotes afectados por una sarna avanzada no solo cambian de aspecto, también modifican su comportamiento. Al perder gran parte del pelaje tienen más dificultades para regular la temperatura corporal y gastan mucha energía. Además del constante picor, las infecciones reducen considerablemente la capacidad para desplazarse y cazar. Y esa situación obliga a muchos ejemplares a buscar presas más fáciles de las habituales. En lugar de perseguir conejos o ciervos, se acercan a explotaciones ganaderas donde encuentran cabras, ovejas o aves de corral que cazan con mínimo esfuerzo. Para Barry O'Connor, este cambio de comportamiento ayuda a explicar por qué tantos ataques al ganado terminaron por relacionarse con una criatura desconocida. Y la presencia de un animal extremadamente delgado, sin pelo y con aspecto inusual resultaba suficiente para alimentar la leyenda en lugares donde el mito era ya conocido. Una conclusión similar alcanza Kevin Keel, especialista en enfermedades de la fauna silvestre e integrante del Southern Corporate Wildlife Study, que está vinculada a la Universidad de Georgia, que tras analizar las fotografías de esos supuestos chupacabras, sostuvo que se correspondían a animales afectados de sarna avanzada. Sin embargo, Keel, una persona sin experiencia en un campo como el de los animales enfermos, sería muy difícil identificar a los mismos, explica el experto, porque la enfermedad transforma también la apariencia a simple vista. Y aunque la hipótesis de los coyotes con sarna es la más aceptada para explicar muchos de estos avistamientos, la verdad es que no todos los investigadores están de acuerdo. Una de las primeras razones y descripciones que se hacen en Puerto Rico es que apenas guardaban semejanza con estos animales. Hablaban de una criatura bípeda, con grandes ojos, espinas dorsales y rasgos que recordaban a un ser fantástico más que a un cánido enfermo. Por eso, esa imagen ha ido mutando, ha ido cambiando, y según los especialistas, esto ha ido evolucionando, y ahora hay testimonios, fotografías y noticias difundidas por televisión e internet, que no todas son muy creíbles, porque no todas lo son, muchos son montajes, y convierten al chupacabra en uno de los mitos contemporáneos más conocidos del continente. Uno de los estudios que analizan la evolución de lo que es el chupacabra es el que hace Loren Coleman, fundador del Museo Internacional de Criptozoología de Portland, en Maine, en Estados Unidos, que sostiene que el chupacabras de mediados de los años 90 no parecía y no se parecía a los supuestos ejemplares fotografiados en Estados Unidos o en México. Y según sus investigaciones, las primeras denuncias en Puerto Rico describían a una criatura bípeda de 1 metro de altura, con grandes ojos, piel grisácea, espinas en la espalda, y también afirma que esto desaparece poco a poco para ser sustituida por un animal cuadrúpedo con apariencia de can o similar. Luego también nos vamos a encontrar que van surgiendo películas que hablan, por ejemplo, de animales parecidos al chupacabra, de serie B,
Y eso hace que vayan coincidiendo con todo lo que es los relatos que posteriormente surgen del chupacabra. También se apunta a la posible presencia de monos rhesus escapados de instalaciones dedicadas a la investigación científica en Puerto Rico en aquella época. Primates que decían que podían desplazarse durante breves periodos de tiempo sobre las extremidades traseras y habría contribuido a alimentar las descripciones de una criatura que caminaba erguida o a cuatro patas. En Puerto Rico, donde nació el fenómeno, en el municipio de Canovanas, ocupa un lugar destacado la historia del chupacabra. José Martín, de Evidencia OVNI, escribió mucho sobre ello, y el alcalde por aquella época, José Chemo Soto, llegó a organizar batidas para intentar localizar al supuesto animal que estaba causando tantísimas bajas entre el ganado de los agricultores y ganaderos de la época. 30 años después, el chupacabra sigue ocupando un lugar singular dentro de lo que es el mito y la criptozoología en Puerto Rico. Más allá de la existencia o no de la criatura, el fenómeno demuestra cómo un puñado de sucesos, amplificados por medios de comunicación y por el miedo de las personas, puede terminar convirtiéndose en una leyenda conocida en buena parte del mundo. ¿Dónde sigue la diatriba? ¿Son coyotes con sarna o es un animal desconocido? Hay incluso apunto a que pudiera ser una raza de extraterrestres. Hasta ahí no voy a llegar. Simplemente es la historia del chupacabra, la historia y la leyenda de uno de los seres más temidos de Puerto Rico. Voces del Misterio Mini, los temas que te interesan en formato express.